Saludamos a esta hora a Renzo Merino, responsable de las calificaciones crediticias también para Colombia de la agencia Moody's. Renzo, gracias por darnos unos minutos. Me encanta verte. Buenas tardes. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, me imagino que conoces que en Colombia la noticia de Moody's ha generado muchísimas reacciones. ¿Por qué Moody's toma la determinación, o mejor, explícanos cuál fue la determinación bien de Moody's sobre nuestro país? Ayer Moody's Ratings anunció que hubo una rebaja de la calificación de Colombia, del gobierno de Colombia, al nivel Baa3, es decir, el límite de lo que se conoce como grado de inversión en los mercados financieros. Y también hubo un cambio de perspectiva de negativa a estable. Los factores que conllevaron a esa rebaja en la calificación son la confirmación no solo de que el deterioro fiscal que ya se había observado en el 2024 se iba a extender al 2025, sino también que con la decisión de suspender la regla fiscal para los próximos años, tenemos ahora la expectativa de que los déficits fiscales van a mantenerse en niveles más altos por más tiempo. Y esto va a conllevar a un deterioro en las métricas de deuda del gobierno, por lo menos de acá hasta el 2027. Otro factor que también está relacionado a esto y que conllevó a la rebaja de la calificación es este giro que hemos visto, sobre todo yo diría en el último año, en cuanto al manejo fiscal en Colombia. Antes veíamos que a pesar de las complicaciones fiscales por todas estas presiones de gastos, ya sea por la carga de intereses o el tema de los subsidios a la gasolina y el déficit del FEPEC, se había tratado de mantener los déficits en línea con las metas de la regla fiscal. Pero en los últimos tiempos hemos visto desviaciones en cuanto a las metas o al cumplimiento con la regla fiscal que pesaron sobre lo que nosotros denominamos la eficacia de la política fiscal, ¿no? Ahora, ¿por qué estable? Porque nosotros tenemos en consideración algo que ha sido muy importante para Moody's, sobre todo a partir del choque de la pandemia y luego el choque inflacionario que afectó a muchos gobiernos alrededor del mundo. Y es que en Colombia en particular, el tema de los contrapesos institucionales y el track record que tenía Colombia en cuanto a manejo prudente desde la perspectiva de las políticas macroeconómicas, creemos que en adelante deberíamos ver un retorno a esa senda. Y eso será importante para por lo menos estabilizar las métricas de deuda en adelante. Y otro factor, el último que creemos que apoya la estabilidad de la perspectiva, es el hecho de que si bien podemos cuestionar un poco la composición de la recuperación de la economía, esta se está dando. Y creemos de que, sobre todo en adelante, es decir, más allá del 2025, si vemos un cambio en las políticas que sean quizás más favorables hacia la inversión en el país, eso podría apoyar a un crecimiento más sostenido alrededor del 3%, que debería apoyar a la reducción del déficit en los próximos años. Renzo, aquí hay muchísima información. Esta es la entrevista que muchos quieren hacer esta mañana en Colombia, porque es la que tiene mayor consecuencias en nuestro país y es la baja de la calificación de riesgo en nuestro país. Quiero empezar con el tema de la calificación de riesgo. Cuando tienes BB, ¿no? Y la bajas un escalón, Colombia sigue siendo un país en el cual se debe invertir, en el cual se le recomienda invertir a los inversionistas. A ver, desde la perspectiva de una calificadora, nuestra opinión se enfoca principalmente en la capacidad de repago de los emisores. No es una opinión sobre si uno debe invertir o no. Ahora, habiendo dicho eso, un emisor, en este caso un gobierno, calificado dentro de la categoría AA, representa un riesgo moderado abajo. Un soberano con una calificación en la categoría BA o para otras agencias W es un riesgo un poco más alto, pero aún moderado. No estamos en un escenario donde creamos que sea un gobierno que tenga problemas de liquidez o que esté cerca del incumplimiento, pero claramente eso implicaría que las presiones al perfil crediticio, la capacidad y voluntad de repago de deuda habrían aumentado. Nuevamente, para Moody's, Colombia todavía se mantiene dentro de Sí. el AA. ¿Qué países tienen una calificación como la que actualmente tiene Colombia? ¿Con quién nos podríamos comparar? En el nivel BA3 tenemos a países como Panamá, como India, como Rumania,
que son, no, que algunos de estos son países que han visto presiones negativas en el último año, sobre todo, en los últimos años, sobre todo en el caso de Panamá, donde tenemos una perspectiva negativa en el nivel BAA3. En el nivel BAA2, la calificación anterior, tenemos países como México o las Filipinas o Indonesia. Y lo que preguntas es muy relevante porque en nuestro análisis no solamente es un tema de analizar los números y las tendencias y factores cualitativos de Colombia específicamente, sino también comparar a Colombia con estos otros países. ¿Qué tanto de lo que está ocurriendo con esta baja de la calificación de Colombia obedece a lo inherente a nuestro país y qué tanto a fuerzas internacionales? Yo diría que han habido ciertas dinámicas dentro de las cuentas fiscales, sobre todo a raíz del choque de la pandemia, que han puesto mucha más presión digamos, no solo al tema del déficit, sino al tema de las métricas de deuda del gobierno. Han habido aumentos importantes en gastos, por ejemplo, en salud, y también en algunos temas de transferencias que no se pudieron corregir del todo luego del choque de la pandemia, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, durante la pandemia se creó el programa del FOME para responder a la pandemia y ese gasto, que si bien se disipó después del 2022, se reemplazó por el tema de los subsidios a las gasolinas, ¿no? Sí. Que se corrigieron en los últimos años. Ahora, desde la perspectiva internacional, un factor que ha sido muy importante ha sido las dinámicas de tasas de interés. Y en el caso de Colombia, se le penalizó muchísimo a partir del 2021 y en 2022 por un tema de la percepción de los inversionistas relacionadas a factores de riesgo político y de políticas, por la Sí. incertidumbre que se ha generado bajo la administración actual, que conllevó a que los costos de endeudamiento sean más altos y que esto también pese sobre las Sí. cuentas fiscales. Ustedes que están mirando el deterioro fiscal de Colombia, ¿dónde, dónde se está gastando más Colombia el dinero? ¿Y dónde podría haber esos recortes? Ese es un factor que es muy importante en cuanto a las limitaciones que observamos a día de hoy en cuanto a la capacidad de ajuste de las cuentas fiscales. La estructura del gasto del gobierno de Colombia ya era rígida antes de la pandemia y esas dinámicas han aumentado a partir de entonces. ¿Por qué se da esto? Porque hay muchos gastos que están comprometidos, ya sean por leyes o algunos arreglos constitucionales, y también ha habido estas dinámicas, por ejemplo, de las tasas de interés que han aumentado el costo de la deuda y la carga de intereses para el gobierno. Entonces, la capacidad de ajuste por el lado del gasto es limitada. El gobierno actual y los anteriores trataban de compensar estas dinámicas del gasto por medio de reformas tributarias para aumentar el recaudo. Y nosotros algo que hemos resaltado es que a pesar de muchas reformas en los últimos 20, 30 años, el recaudo del gobierno no ha aumentado estructuralmente por diferentes factores, choques de diferente índole, etc. Entonces, algo que nosotros vamos a estar monitoreando en adelante, porque al final del día las calificaciones lo que hablan es, ¿no?, de las perspectivas de mediano plazo, es no solo la capacidad del gobierno de seguir aumentando sus ingresos, sino también de tratar de atender este tema de la rigidez del gasto en adelante, porque si no será muy difícil reducir el déficit a niveles que puedan ayudar a por lo menos estabilizar las métricas de deuda. ¿Cómo se puede desflexibilizar el gasto en Colombia? ¿A través de renegociar la deuda con otras entidades o a través de recortar gasto modificando las leyes para que así se permita? Mira, para que sea un ajuste sostenible, quizás sea una cuestión de ya abordar temas constitucionales, es decir, temas como las transferencias que están indexadas por leyes o el tema de las pensiones, que es relevante dada la reforma que se aprobó en el año pasado, aunque ahora está siendo revisada por las Cortes. El tema del gasto en salud, que también será muy importante, aún si no hay una reforma como la que presentó el gobierno, claramente ha habido un deterioro
financiero del sistema de salud, que es algo que va a tener que abordar probablemente la próxima administración. Hay temas en el sector energético que también por políticas de la administración actual y pasadas están generando presiones para la próxima administración que van a tener que ser atendidas. Entonces, Sí. no solamente es una cuestión fiscal, sino hay otros temas de la herencia que se le va a dejar a la próxima administración que van a tener que ser atendidos. Renzo, la pregunta que se hace a la gente en la calle, porque muchas veces pues estas declaraciones y estas conversaciones tienen un nivel técnico importante. La gente quiere saber en Colombia, ¿esto es culpa de Petro? ¿Esto es culpa de la administración Petro? ¿Esto es culpa de acciones que haya tomado la administración Petro? Si bien el rol de las calificadoras no es asignar, ¿no? Este tipo de, de temas, vemos que hay ciertas dinámicas que ya venían de antes. El tema los ajustes a los subsidios a la gasolina fueron importantes porque representaron un gasto muy relevante durante el transcurso de esta administración. Habiendo dicho eso, si uno observa las dinámicas fiscales hasta el año 2023, veíamos mejoras, ¿no? En el 2021, cuando diferentes calificadoras tomaron acciones sobre ¿no? la calificación del gobierno de Colombia, en ese momento se tenía una expectativa de que la deuda hacia el 2024 iba a estar alrededor de 60-65%, y lo que terminó ocurriendo hasta el 2023 fue una mejora de la carga de la deuda por debajo del 55%. El déficit también bajó. Ahora, a partir de ese momento, hubieron diferentes dinámicas. El tema de la carga de intereses fue muy importante y ahí hay un elemento de percepción de riesgo por parte de los inversionistas de acuerdo a lo que se comunicaba en cuanto a las posibles políticas de la administración actual. También hay un tema no, como mencionaba, el tema del FEPEC, pero más allá de eso también hubieron ciertos temas en cuanto a la sobreestimación de los ingresos para el presupuesto del 2024 y nuevamente en el 2025, y quizás el año pasado fue un tema de la capacidad de realizar ajustes por el lado del gasto para tratar de contener el déficit. En el 2025 creo que también es un tema de voluntad de realizar ajustes por el lado del gasto. Entonces es un tema, no, nuevamente, que... ¿Y la regla fiscal? Y al final, claro, esto afecta, ¿no? El cumplimiento con la regla fiscal, que de por sí también nuevamente afecta la apreciación de riesgo, ¿no? Entonces, quizás por esto es que nosotros ya desde septiembre del año pasado observábamos que a pesar de que el Banco de la República, el Banco Central, venía recortando sus tasas, el costo de endeudamiento del gobierno iba en una tendencia diferente hacia arriba, ¿no? Pasó de menos de 10% del costo de endeudamiento a 12-13% actual. Y esto refleja no solo las presiones fiscales, sino también un cuestionamiento sobre el manejo fiscal actual. Renzo, sobre la perspectiva de Colombia, que queda sin cambios. Mencionan ustedes que se basa también en gran parte, la mantienen estable por los contrapesos institucionales que existen en el país y por el track record que existe en el país y el retorno a la senda. Esa conclusión o esa determinación tiene dentro de sus variables de juzgamiento, de análisis, el hecho de que entramos a un año electoral y que en el futuro, no muy lejano, sino que en el mediano plazo, mediano corto plazo, habría un cambio de régimen que permitiera otra vez llevar a Colombia en una senda mucho más conservadora y de respeto a la institucionalidad y de respeto a las herramientas económicas como la regla fiscal? Yo diría que la senda actual, desde la perspectiva fiscal, no es sostenible. Para Colombia no sería sostenible mantener déficits tan altos por mucho tiempo, porque al final lo que termina ocurriendo es que gastos, por ejemplo, relacionados a la deuda, terminarían limitando la capacidad de los próximos gobiernos de invertir en gasto social, en infraestructura pública, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que corregir. Ahora, nosotros sí
deberíamos resaltar que más allá de la decisión de suspender la regla fiscal, el gobierno actual está presentando este pacto fiscal, ¿no? Que si bien no, ha habido mucho enfoque en cuanto a la propuesta de hacer una reforma tributaria, que curiosamente se enfoca mucho en las exenciones del IVA, que es algo que se habló en esa reforma que se terminó retirando en el año 2021, que fue uno de los motivos por los que se dieron protestas muy fuertes en el país. Más allá de eso, hay dos temas más de corto plazo que también para nosotros son relevantes. El manejo o las decisiones tanto del Ejecutivo como del Congreso sobre el presupuesto del 2026. Vamos a estar viendo si es que nuevamente habrá un tema de sobreestimación de ingresos, que sería negativo, y también cuál será la expectativa del crecimiento del gasto en el presupuesto del próximo año. Y eso esperamos que no se dé la situación del año pasado, donde el Congreso no aprobó el presupuesto y terminó siendo no aprobado por decreto. Y más allá de eso, también el gobierno actual reconoce este tema de las rigideces del gasto y no, menciona que es algo que como país se debe abordar. Y ahí hay temas que también tienen una índole social, ¿no? Porque pueden significar cambios a las transferencias que da el gobierno en adelante. Habiendo dicho eso, sí creemos, nuestra expectativa sería que para que la próxima administración deberá tomar medidas correctivas para, ¿no? para reducir el déficit y nuevamente volver a esa senda de manejo prudente macroeconómico. Aquí estoy terminando de anotar porque esto es muy importante. Estas conclusiones, esta es una entrevista muy profunda sobre la realidad macroeconómica de nuestro país. Renzo Merino de Moody's, te agradezco muchísimo por tu tiempo, eres muy amable, muy gentil. Luis Carlos, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un abrazo. La entrevista del día. Todo el mundo quiere hablar con las calificadoras de riesgo. Todos queremos hablar en Colombia con Moody's y con Standard & Poor's. Aquí le estuvimos a Moody's y a Renzo Merino con una muy clara radiografía y prudente sobre nuestro país. Esto es Vélez por la Mañana de B12, la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.